Voy a estar dando algunos detalles en cuanto a estos últimos tiempos que la Iglesia de Dios está viviendo. Voy a estar dando algunos detalles en cuanto al falso maestro y al falso profeta. Segunda de Pedro 2 nos habla de los falsos maestros y de los falsos profetas. Segunda de Pedro 2 nos aclara quiénes son los falsos maestros y los falsos profetas. Cómo es su comportamiento. La palabra del Señor nos dice que hubo en otros tiempos falsos maestros y falsos profetas, y para estos últimos tiempos la palabra nos dice que íbamos a estar viendo los falsos maestros y los falsos profetas. No tan solo se iban a manifestar falsos maestros y falsos profetas, sino que también iban a surgir muchos anticristos. Es porque la venida del Señor está cerca. Voy a estar dando algunos detalles de cómo el hombre puede ver y puede discernir que la venida de Dios está cerca. Dios le dijo a sus discípulos que cuando vieran la abominación desoladora en la casa del Señor, de la cual habló el profeta Daniel, allí era que la venida del Hijo del Hombre iba a estar cerca. Cuando nos vamos a Mateo 24, verso 15, podemos ver cómo Mateo 24 nos muestra y nos revela cuándo la venida del Señor está o estaría cerca. Nos dice la palabra del Señor: por tanto, cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, de la cual habló el profeta Daniel, y entre comillas dice, el que lea entienda. Vámonos a ir rapidito a Daniel 31, donde nos dice la palabra del Señor que se levantarían de su parte tropas que profanarían el santuario y la fortaleza y quitarían el continuo sacrificio y pondrían la abominación desoladora en la casa del Señor. La palabra del Señor nos habla del falso maestro y del falso profeta. La palabra del Señor nos habla de todo aquel remanente que salió de nosotros porque no le pertenecían al maestro, a Dios. La palabra del Señor nos revela en Mateo 24 cuando la venida del Señor iba a estar cerca. El falso maestro y el falso profeta trabaja para Satanás. Cuando Satanás opera en el cuerpo del ser humano, Satanás no se puede ver. Es imposible que el hombre pueda ver en el ser humano al falso maestro o al falso profeta. ¿Por qué es imposible que el hombre pueda ver a un falso maestro y a un falso profeta en el cuerpo de un ser humano? A este espíritu que viene de Satanás. Esto es porque el falso maestro y el falso profeta trae la palabra del Señor tal y como está escrita. La única manera que el ser humano puede ver y puede detectar es conociendo primeramente el ser humano la palabra del Señor. El falso maestro y el falso profeta trae contiendas a la casa del Señor. Trae división a la casa del Señor. O sea que no tan solo estos trabajan para Satanás,
sino que dividen la obra del Señor. El falso maestro y el falso profeta trabaja para destruir la obra del Señor, la obra de Dios. San Mateo 24, verso 15, es el mapa para que el hombre siga cada uno de los detalles de la venida del Maestro, de la venida del Hijo del Hombre. Decía que para el hombre poder detectar, el hombre necesita estar conectado a la fuente. Si el hombre no está conectado al Señor, a Dios, el hombre no se va a dar cuenta de los detalles espirituales. Dios no se mueve en la carne. Dios es espíritu. Cuando Dios llama al hombre y le separa, cuando Dios llama al hombre y le entrega un ministerio, Dios lo prepara para que este ser humano se mantenga purificado y santificado en la presencia del Señor. El ser humano que Dios llama a trabajar en su obra no puede estar un rato en la presencia del Señor y otro rato en el mundo. Esto es imposible. Cuando Dios le entregó la tierra prometida al hombre, Dios le dijo lo que podía hacer y lo que no podía hacer en este lugar. Dios le dijo lo que iba a hacer el hombre a ese lugar. Dios le dijo al hombre, vas a llegar a ese lugar que les voy a entregar y vas a derribar todo lo que está en ese lugar que no me pertenece. La tierra prometida le iba a ofrecer al hombre situaciones, le iba a ofrecer objetos, le iba a ofrecer según el corazón del hombre. La palabra del Señor es clara cuando nos muestra y nos revela qué era lo que quería Dios del hombre. Dios le dijo al hombre que aún no había descanso. Dios le dijo al hombre, tienes que tener cuidado. Para estos últimos tiempos, ya el hombre iba a estar engañado. Ya el hombre iba a estar totalmente alejado del mandato del Señor. Por eso Dios nos dice en su palabra, por eso Dios nos dice que muchos van a ser limpios, pero otros no van a entender. La palabra del Señor nos dice que ya para estos tiempos que el altar del Señor iba a estar destruido, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel iba a estar en la casa del Señor. Para estos últimos tiempos, el altar del Señor iba a estar hollado y pisoteado por Satanás. El hombre iba a estar totalmente alejado del Señor. La palabra del Señor nos habla de un remanente que desde el principio no iba a estar inscrito en el libro de la vida, que iba a adorar al anticristo. La palabra del Señor nos dice que hay un remanente que iba a estar fuera, lejos de la presencia del Señor para estos tiempos. Muchos van a ser limpios, dice el Señor, pero otros no van a entender. Es porque para estos tiempos el hombre iba a estar adorando el anticristo. El hombre para estos tiempos iba a estar adorando al anticristo.
Por eso Dios dice que muchos van a ser limpios y otros no.